Planteamos a continuación la realización de una serie de perspectivas isométricas partiendo de las proyecciones diédricas de una serie de cuerpos o piezas. En este caso partimos en la parte izquierda de la figura del alzado o la planta y, como esto viene a la izquierda del alzado, sería la vista lateral derecha. Normalmente, cuando vamos a dibujar esto en perspectiva, haremos una estructura paralelepipédica, en este caso un cubo, puesto que estas dimensiones son todas iguales, y veremos en qué cara se encuentran las proyecciones que se nos aportan. Si aquí se da el alzado en la parte inferior de la planta y esto que va a la izquierda, a la vista lateral derecha, pues este elemento tendría que verse en esta zona y este elemento que es el alzado se vería en esta otra. Bien, nosotros lo que vamos a ir haciendo es viendo formas cerradas que tenemos en cada una de las proyecciones y dibujándolas con los ángulos correspondientes de la isométrica y las reducciones correspondientes. Se sabe que en isométrica el coeficiente de reducción de los tres ejes es el mismo, 0,816, y que las perspectivas se pueden realizar con reducción o sin reducción. No están hechas las figuras en perspectiva a escala respecto a las vistas aportadas, porque de lo que se trata es de que se observe cómo se realiza el proceso de el trazado de esas perspectivas partiendo, como digo, de las proyecciones diédricas de los cuerpos. Empecemos, por ejemplo, por el alzado. Ya hemos dicho que los elementos del alzado estarían en esta zona, puesto que esto, al ser la vista lateral derecha, sería este elemento de aquí. Bien, pues la primera forma que tenemos, la más grande y la que tiene es más representativa, sería esta forma que estoy siguiendo aquí con este contorno exterior, y esa forma la vamos a, a marcar, aquí con un cierto color. Esa forma, que al traducirla a la perspectiva con los ángulos de la isométrica, sería esta que tenemos aquí. A continuación, podemos observar que este rectángulo superior que tenemos aquí correspondería a este de aquí, es decir, que ahora en la parte esta de aquí tendríamos que hacer ese rectángulo. ¿Por qué sabemos que está aquí? Pues porque nosotros comprobamos que esta línea se corresponde con esta de aquí, y por tanto esta frontal, este rectángulo frontal, se va a encontrar en esta posición. Obsérvese que no hay ningún elemento de la planta que se corresponda con este rectángulo. Esto hace que, si nosotros tomamos y ponemos esto de un cierto color, por ejemplo negro, pues insisto que este elemento lo colocáramos en esta posición, que es esta que tenemos aquí en el alzado. Nos queda este elemento blanco que corresponde aquí en la planta a esto de aquí, con lo cual este plano vertical marcado por la planta es aquel en el que se encuentra este rectángulo, que es el que tenemos aquí en blanco. Una vez hecho eso, vamos a fijarnos en la vista lateral, y en la vista lateral tenemos este elemento también de gran tamaño que le vamos a materializar con este color. Esa forma la colocaríamos aquí en el plano, de la vista lateral, de modo que tenemos ya esta forma correspondiendo a esta. Insisto que aquí los ángulos son rectos y aquí evidentemente esos ángulos traducidos a la isométrica son de 120 grados. Este cuadrado que tenemos aquí correspondería a este. Obsérvese que al mirar desde la derecha, este elemento, este plano vertical, es aquel en el que se encuentra este cuadrado. Por tanto, una vez hecho eso, pues seleccionaremos este elemento aquí y ese elemento es el que vamos a marcar sobre esta vista lateral. Y por último, pues si tomamos este elemento, observamos que sería este el plano en el que se encuentra. Al proyectar desde la derecha, este elemento estaría aquí atrás, que sería este de aquí. Y por tanto vamos a materializarlo y tendríamos ahí esas dos formas situadas ahí. Podemos corroborar con la planta pues que la correspondencia. Entonces tenemos esta especie de estos dos lados horizontales y verticales que podemos tenerlos aquí con la planta, que sería esta forma que tendríamos aquí. Luego este otro elemento, pues lógicamente la correspondencia es a esta altura, lo cual significa que va a ser precisamente aquí donde vamos a localizar esta forma. Y por último nos queda este elemento blanco, este elemento aquí, este cuadrado interior, que sería este y que visto en planta correspondería a este. Y esa sería la perspectiva isométrica de la pieza definida por esas tres vistas o proyecciones diédricas correspondientes. Planteamos el siguiente caso que tenemos aquí, del cual tenemos sus tres proyecciones, igual que antes el alzado a la planta y la vista lateral derecha que va a la izquierda. Lo primero que podemos observar es las correspondencias. Entonces vemos que en el alzado estos elementos que tenemos aquí
vemos que se corresponden con esto de aquí. Y entonces, lo cual significa que todo esto se va a encontrar en la cara de atrás. En la cara de atrás. Bien, este otro elemento que tenemos en el alzado, pues lo vamos a tener, pues vemos que esta correspondencia que tenemos aquí se corresponde con esto de aquí y de aquí. Por tanto, esto estaría en la cara posterior del todo, o sea, en la cara de más a la derecha del cuerpo. O sea, el hecho de que esta línea coincida con estas posiciones de aquí hace que esta forma que tenemos aquí quede en esa zona de ahí. Si fijamos ahora la vista lateral, veremos que este elemento de aquí, esto de la planta, se corresponde con estas medidas de aquí. Es decir, que esta pequeña medida que tenemos se correspondería con esta otra longitud con esta y la total con esta. Es decir, que este elemento lo vamos a tener en la esquina izquierda, digamos, de la pieza. Bien, pues una vez hecho eso, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar en las tres proyecciones. Claro, luego tenemos esta línea vertical que corresponde con esto, y aquí esta línea vertical de la vista lateral que corresponde con esto, visto desde el lateral derecho. Esto hace que esta forma que tenemos aquí en el alzado, pues la podamos dibujar. Y entonces lo que haríamos sería seleccionar esta forma. Vamos a seleccionarla. Y esa forma aquí sería esta que tenemos representada en el alzado. Lógicamente, esta especie de L acortada, observamos que este punto, estos dos puntos, esta línea vertical, se corresponde con esto, lo cual significa que esta L acortada va a estar en este plano delantero. Entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionar esa L, y esa L sería esta en esta proyección. Y este elemento blanco sería este el que se corresponde aquí, que sería este de aquí, que lo vamos a dejar de momento en blanco. En vista lateral vamos a observar que tenemos aquí este elemento. Aquí este trocito sobra en la proyección, esto estaría erróneo, entonces vamos a poner que este elemento y esto corresponden a esta L que tenemos aquí. Insisto que ahí esa línea sobraría, en el alzado no estaría correctamente dibujado. Una vez que tenemos eso, pues podemos ver que en la vista lateral tenemos este elemento y ya hemos dicho antes que se encontraba en la parte izquierda y por tanto pues vamos a poner la forma esta que tenemos y la dibujaríamos aquí, sería esta. Una vez que tenemos esto, pues tenemos este elemento que va a ser un rectángulo que lógicamente corresponde con este en planta y ese rectángulo que lo ponemos aquí de color amarillo sería este que tenemos dibujado. No nos quedaría más que establecer aquí en la planta este elemento y ese elemento pues lo podemos marcar, por ejemplo, en color verde y sería este que tenemos aquí. Para terminar nos quedarían estos tres elementos de aquí y estos de aquí que podemos irlos localizando. Pues este de aquí sería este. El siguiente, un color un poquitín más oscuro, sería este, que corresponde a este de aquí de la parte baja. Y el tercero sería este de aquí, que sería este que corresponde aquí. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan estos otros elementos de esta otra zona. Pues podemos poner este primer elemento, que sería este. El segundo rectángulo podríamos marcarlo y sería este. Y el tercer rectángulo sería este que tenemos aquí, que corresponde, con este. Vamos un momentito, que esto vamos a dejarlo así, que es como lo teníamos y como decimos, el último rectángulo sería este, que corresponde a este y que es el que tenemos aquí en esta figura. ¿De acuerdo? Y esas serían los correspondientes elementos de la pieza. En este caso, las proyecciones que se aportan son el alzado de la planta y como esto va a la derecha, en sistema europeo, sería la vista lateral izquierda. Vemos que de las proyecciones que tenemos presentadas, la que más nos informa, es decir, la que más personalidad tiene, la más específica, la que más información aporta, sería esta vista lateral. Y observamos que estos elementos que tenemos aquí se corresponden con todas estas posiciones, se corresponden con los que se encontrarían aquí. Lo cual significa, y observamos también que de este punto corresponde esta línea, de este punto corresponde esta, y de estos dos puntos está de aquí abajo. Eso significa que este perfil que tenemos aquí va a encontrarse en este plano.
Por eso es por lo que vamos a coger aquí, digamos, un elemento que va a ser este de aquí. Entonces vamos a empezar pues por poner aquí este elemento. Vamos a ponerlo aquí. Este elemento que correspondería a este. Este que nos ha salido aquí arriba sería este que podríamos poner aquí en planta. O sea que el alzado en este caso está siendo tomado desde la derecha. Por tanto, la vista lateral viene desde aquí. Aquí vemos que esta forma de L en sentido contrario corresponde a esta en el alzado, lo cual significa que nosotros la podemos seleccionar aquí y la tendríamos aquí correspondiéndose. Una vez que tenemos eso, vemos que este perfil que tenemos aquí con este elemento blanco se encuentra en este plano, puesto que es en el plano, estas líneas horizontales son estas que tenemos aquí. Por tanto, esta forma que tenemos, la vamos a poner, por ejemplo, de este color, sería esta forma que corresponde con esta de aquí. Y ahora ya los distintos planos que se van formando en estas vistas, pues los podemos ir localizando y poniendo que este elemento sería este. Luego tendríamos este elemento que cae, que es esta caída de aquí, inclinada, que corresponde, o sea, como se puede ver, el tamaño de este rectángulo es mayor que lo que se aprecia aquí en la vista, fruto de la proyección. Y entonces nosotros ahora podríamos poner este elemento aquí, que corresponde con este, que en planta este de aquí va a ser este. Obsérvese que, visto desde arriba, este sería el primero. A continuación, el siguiente sería este, por ejemplo, este azul, que lo tenemos aquí en alzado, que es este, que corresponde a este. Y luego en planta vamos a tener aquí otro elemento, que lo podemos hacer de este otro color, que sería este, que es este, y que se corresponde con este. Observamos que en planta este tiene este tamaño, en alzado es un tamaño menor, que corresponde aquí, y por último este elemento blanco sería este elemento blanco que nos ha quedado aquí en la planta, y que, bueno, pues no le damos ningún color, mantenemos ese color blanco para identificarlo. El cuerpo que tenemos está definido mediante su alzado, su planta y su vista lateral izquierda. Por tanto, esta vista lateral izquierda irá en esta cara y este alzado irá en esta cara de la derecha. Esta vista lateral izquierda es bastante descriptiva, igual que este elemento del alzado. Podemos, si se quiere, empezar por el elemento del alzado y podemos marcar pues esta forma del alzado que se corresponde con esta forma en la pieza ya dibujada en perspectiva. De este punto del alzado, que es este, corresponde con este, y por tanto de este punto sale esta forma cerrada que podemos materializarla indicándola aquí. Sería esta que tenemos aquí. Y ya tenemos esos dos elementos. Una vez que tenemos eso, podemos enlazar con la planta. Observamos que esta forma de la planta parte de este punto, que es este, y termina en este punto, que es este. Digamos que esta forma que tenemos aquí corresponde con esta forma que tenemos aquí. Eso hace que si queremos marcar esa forma aquí, se corresponda con esta. Una vez hecho eso, vemos que en el alzado tenemos esta línea que es horizontal, es paralela a la parte horizontal superior. Se forma aquí este pequeño triangulito, y esa forma va desde este punto, que corresponde a este punto, que es este. Es decir, que esta línea, su planta es esta. ¿De acuerdo? Y su vista lateral sería esta, evidentemente. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser ver que tenemos aquí esta pequeña forma que tenemos aquí en el alzado. Esta forma se corresponde con esta en la planta y se corresponde con esta en la perspectiva. Una vez hecho eso, vemos que en la vista lateral tenemos esta forma que tenemos aquí, que corresponde con esta de aquí. Esto aparentemente parece que es vertical, pero fruto de la inclinación no lo va a ser. De modo que esta forma, que podríamos aquí marcarla de color amarillo, sería esta forma que tenemos aquí. ¿Qué nos queda? Pues este elemento, aquí, esta de aquí, corresponde con esta. O sea que en vista lateral, esta de este color, la tendríamos aquí. Vamos a marcar el mismo color para esta de aquí. Perdón, esto estaría mal, un momentito. Esta que tenemos aquí, en vista lateral, es esta. Es este pequeño triángulo, se aprecia aquí. Y luego, en vista lateral, este de aquí sería este, que aquí se ve muy pequeño, fruto de que este punto y este están ligeramente hacia adentro. Este punto corresponde a este y este de aquí corresponde a este. De modo que este triángulo, que lo podemos poner en azul,
que sería este pequeño triángulo, correspondería a este triángulo de aquí. Y este de aquí en planta es este, como se puede ver. Este triángulo en planta corresponde a este. Y nos queda este blanco, que es este blanco de aquí, y ahora nos queda en alzado, nos queda este de aquí, que es azul, lo vamos a poner aquí azul, que es este mismo. Este corresponde a este en el alzado. Y luego este de aquí en el alzado sería este blanco, que bueno, vamos a ponerlo para que no sea blanco este. Vamos a poner este del alzado, que es este, que corresponde a este. Y este sea un plano, y este blanco de aquí es el que nos corresponde aquí. Y esas serían un poco las proyecciones de esta pieza. Y la perspectiva realizada a partir de las mismas. Hay un detalle a comentar, y es que este plano blanco que se ve aquí en la perspectiva, que en planta es este, en alzado sería esta línea, y en vista lateral sería esta línea. Es un plano horizontal, dado que este punto y este están a la misma altura respecto al plano de arriba. Obsérvese que esta medida es idéntica a esta, que corresponde con esta de aquí. Y luego este punto está igualmente a la misma altura respecto al plano de arriba que los anteriores, que sería este. Y de ahí el hecho de que esta línea, esta cara, este triángulo blanco, que la tenemos aquí en proyección horizontal en planta, en alzado sea esta línea y en vista lateral sea esa línea. El nuevo caso está definido mediante el alzado, la planta y la vista lateral derecha, que está a la izquierda. En este caso, esta vista lateral tiene esta forma cerrada, que es bastante descriptiva, y que va a ir, como es la vista lateral derecha, esto lo colocaremos aquí. Es decir, que este perfil que tenemos aquí, lo vamos a dibujar en este plano. Por tanto, empezamos tomando esa superficie y materializándola aquí, de esta forma. A continuación es bastante representativo también la planta, que tenemos esta forma de la planta, que lógicamente este punto es este, y esta forma que tenemos aquí correspondería a esta que tenemos aquí. Por tanto, podemos perfectamente poner esta forma en la planta que se corresponde con esta, en la perspectiva. Una vez que hemos hecho eso, ahora podemos ya hacer el alzado. Observamos que este punto del alzado corresponde con este. Y entonces esta forma que tenemos aquí cerrada, que viene por aquí, esta forma cerrada la podríamos dibujar perfectamente. De modo que esa forma que tenemos aquí es esta que acabamos de dibujar en esta posición. Y ahora ya vemos que este plano corresponde a este. Y por tanto, vamos a ponerlo en este color, sería este plano, corresponde a este. Ese plano en la planta corresponde a este. Bien, a continuación, este de pequeña bajada, que es, obsérvese que esta línea se corresponde con este punto, esta bajada pues va a ser esta de aquí. Y por tanto, podemos perfectamente poner esto amarillo aquí, que corresponde con esto amarillo y que es precisamente esto amarillo aquí. El último elemento de esta forma que tenemos aquí, lo obtenemos uniendo esto con esto, y sería este que corresponde a este en planta, y este le tendríamos aquí en esta posición. Luego, en vista lateral, tenemos esta forma que tenemos aquí cerrada, esta forma triangular, pues podemos ponerla en este color azul. Vamos a ponerla con un color un poquitín más transparente, a ver si se ve mejor este color, que sería este de aquí, para que se nos vea esa línea oculta que tenemos ahí detrás. Y esa línea oculta, aquí podemos ver que esta parte nos sobresale, digamos, aquí se ve completa, pero al mirar desde la derecha, pues hace que este triángulo se vea más pequeño de como realmente es, puesto que esta línea de aquí es la que corresponde a esta oculta que casi no se aprecia. Vamos a quitar lo que habíamos hecho hace un momento, el color este. Esta oculta que tenemos aquí corresponde a esto que cae. Y claro, al mirar desde aquí nos tapa esta cara, y esta zona maciza nos tapa esa caída de esa oculta. Vamos a poner otra vez las líneas. Y entonces este elemento, parte de él sería esta parte blanca, y esa parte blanca llegaría hasta esta línea discontinua. Y de esta manera tendríamos ya la perspectiva correspondiente a esta pieza. Este caso que presentamos es un poco diferente a los que hemos visto anteriormente, porque se da el alzado, aquí a la izquierda va la vista lateral derecha y la planta inferior. Se ve que se coloca
en la parte superior del alzado está lo que sería la planta inferior. La planta inferior, exacto. Si fuera la planta superior ya se sabe que tendría que ir debajo del alzado, puesto que estamos en sistema europeo. Bien, la pieza entonces la vamos a dibujar en perspectiva desde abajo, lo cual significa que, digamos, esta forma que tenemos aquí, este rectángulo, sería este visto desde la parte inferior. Esto sería en planta, pero, digamos, perdón, esto es alzado, y aquí tendríamos esta planta inferior. Este rectángulo, quiero decir, es este. O sea que la perspectiva de ese cubo, ese paralelepípedo inicial que hacemos, la hacemos de forma que se nos vea la cara inferior. Obsérvese que estas ocultas de aquí se han hecho, corresponden a la cara superior, que es todo un plano, que es un cuadrado, simplemente. Y entonces empezamos pues dibujando este rectángulo, que es de la planta inferior, que corresponderá a este de aquí. Una vez que hemos hecho esto, vemos que esta vista lateral derecha, que está colocada aquí a la izquierda, es decir, este perfil que estoy siguiendo ahora mismo con el cursor, este perfil, es el que habría que dibujar aquí en la cara derecha. Por tanto, si ponemos, vamos a ponerlo en un color amarillo para que sea muy claro, este perfil sería este de aquí. Como se puede ver, esto que viene así sería esto. Este tramo blanco que tenemos aquí, este rectángulo, sería este de aquí. Obsérvese los recovecos que hacen aquí. Obsérvese que la planta inferior, esto viene aquí, que sería esta forma que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, en la planta inferior podríamos poner este elemento que es verde, que sería este de aquí, visto desde abajo, para que nos hagamos una idea de a qué nos estamos refiriendo. Este le vamos a dejar blanco, que es este de aquí, visto desde el lateral derecho. Y luego, por último, nos queda este otro elemento de la planta inferior, que lo podemos hacer, por ejemplo, en este color azul, sería este, que tenemos aquí, ese elemento en la planta inferior. Y ya tenemos lo que serían los tres planos a las tres alturas distintas de esa planta inferior. Por otro lado, este sería el alzado, pues ahora para el alzado, pues este elemento, aquí vemos que tenemos este elemento, sería este de aquí, en el alzado. Y luego este de aquí, de la parte baja, vamos a tomar este color, este sería este en el alzado. Y luego aquí tenemos tres rectángulos, bueno, este rectángulo, este cuadrado y este rectángulo, que corresponden a este y a este. Y eso, bueno, pues podríamos poner pues unas tonalidades un poco diferentes, que sería este de aquí, sería este. Luego tendríamos, pues, por ejemplo, este marroncito, que lo tendríamos aquí. Y el tercero, que lo podemos poner en este color, que sería este. Y esos serían los distintos elementos de la pieza representada en la perspectiva. Como se puede ver, la clave de este ejercicio, cuando una pieza no la dan definida mediante alzado, planta y vista lateral, pero la planta es planta inferior, la perspectiva del hexaedro o del cubo inicial es de forma que la cara superior es la que sea discontinua y la cara inferior es la que sería vista, y sobre ella es donde dibujamos los elementos correspondientes.